encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial con Dios. Sabemos que cada uno de ustedes ha separado este momento para estar atentos a esta proyección y le damos muchas gracias al Señor por cada hogar, por cada familia que se suma a nuestra transmisión. Sabemos que Dios tiene bendición para cada uno de nuestros hogares y también para el de aquellos que se conecten conforme avanza nuestra transmisión. Bendecimos a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos en libertad. Todavía tenemos oportunidad de estar reunidos delante de Él en esta plena libertad y le damos por eso muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial. Queremos dedicar nuestro tiempo juntos, queremos dedicarlo a nuestro Padre Celestial porque Él es el importante en medio de nosotros. Sabemos que si estamos aquí es por su pura voluntad, por su gracia, por su favor y por darnos esta oportunidad y estos medios para poder estar juntos. Queremos invitarles pues a que todos inclinemos nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial y dediquemos nuestro tiempo para Él. Padre, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos. Sabemos, Padre, que cada uno de nosotros hemos podido decidir apartar este tiempo para ti, dedicar este tiempo para estar en tu presencia, para recibir tu palabra, para exaltarte y alabarte con nuestro canto, pero también con la actitud de nuestro corazón que siempre se complace, que siempre se goza cuando estamos en tu presencia. Muchas gracias por poderlo hacer con la libertad con la que podemos hacerlo en este día y queremos rogarte que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos dé la habilidad, nos dé la capacidad, no solamente para poder estar atentos en este momento que estamos delante de ti, sino también para transmitir tu verdad, para transmitir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros y que juntos podamos ser de aquellos que se suman a la gran familia de Jesucristo en México, que estamos compartiendo, que estamos hablando tu verdad a nuestra nación. Queremos darte gracias también por cada grupo donde se está compartiendo tu verdad. Te rogamos tu asistencia, tu bendición, la unción de tu Espíritu Santo sobre cada hombre, cada mujer que en este día está hablando de ti a diferentes grupos de personas a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Bendecimos México con tu palabra, porque sabemos que tú quieres que México sea una nación para Cristo. También te rogamos que tengamos, que nos regales, que nos otorgues, que nos concedas un gobierno temeroso de ti. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias por esto, Padre. Amén. Y pues, muy bien, vamos a alabar a nuestro Dios. Siempre lo hacemos con su palabra y hoy no será la excepción. Queremos alabarlo con unos párrafos que están basados en la primera carta del apóstol Juan y también en el Evangelio según San Juan. Y bueno, otros más en el curso de la Escritura. Gloria
Gloria a ti, Jesús. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. 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 Dios al mundo amó y a Jesús envió para que creyendo en Él vivamos por su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Dios al mundo amó y a Jesús envió para que creyendo en Él vivamos por su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Y vida nueva me dio para compartir su eterna gloria y su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Gloria doy al Señor, porque nos dio su amor, y en esto conocemos al que es de Dios, que ama, que ama, que ama como mi Señor, que ama, que ama, que ama como mi Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Cristo a mí me amó y vida nueva me dio para compartir su eterna gloria y su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Gloria doy al Señor, porque nos dio su amor, y en esto conocemos al que es de Dios, que ama, que ama, que ama como mi Señor, que ama, que ama, que ama como mi Señor, que ama, que ama, que ama como mi Señor, que ama, que ama, que
te ama como mi Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Gracias, Padre. Bendito eres. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí. Y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí. Y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Tu presencia, amo, amo tu poder en mí, amo tu presencia, amo. Tu poder en mí, tu presencia vine a buscar, tu presencia vine a adorar y admirar tu grandeza, tu gran belleza, digna de contemplar. Tu presencia vine a buscar, tu presencia vine a adorar y admirar tu grandeza, tu gran belleza, digna de contemplar. Tu presencia, amo, amo tu poder en mí, amo tu presencia, amo. Tu poder en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí. Y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí. Y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Amo tu presencia, amo.
tu presencia, amo, amo tu poder en mí, tu presencia vine a buscar, tu presencia vine a adorar y admirar tu grandeza, tu gran belleza, digna de contemplar. Tu presencia vine a buscar, tu presencia vine a adorar y admirar tu grandeza, tu gran belleza, digna de contemplar. Amo tu presencia, amo, amo tu poder en mí, amo tu presencia, amo, amo tu poder en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Te bendecimos, te amamos y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Aleluya. El tema que hoy vamos a comentar lo hemos titulado ¿Qué tipo de espíritu es? Y se fundamenta en lo que el apóstol Juan escribió en su primera carta al respecto. En el capítulo 4 de la primera carta de Juan, leemos lo siguiente. Queridos amigos, no le crean a cualquiera que pretenda hablar por el Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Algo que de lo que nos hemos podido percatar a través de esta tecnología con la que contamos en la actualidad, es que hay una cantidad tremenda de mensajes al respecto de la Biblia, al respecto de Dios, al respecto de Jesucristo, perfectamente bien presentados, con imágenes, con una locución espléndida y en muchas ocasiones con ciertas referencias a la escritura. Pero nos hemos dado cuenta de que también hay muchos que no tienen
dirección del Espíritu de Dios al hacerlo. Entonces, ciertamente, pues el interés por la palabra de Dios ha ido en aumento en los últimos días. Son muy diversas las fuentes de información con respecto de la palabra de Dios que hoy en día se están manifestando, que se están expresando a través del Internet y los medios de comunicación. Entonces, es importante que cada uno de nosotros podamos tener esa dirección del Espíritu de Dios para poder identificar de qué espíritu son aquellas personas que están hablando, aquellas personas a las que estamos oyendo a través de los medios. Entonces, qué importante es que podamos nosotros ser advertidos, en este caso por el apóstol Juan, que nos dice que pongamos nosotros a prueba para averiguar si el espíritu que tienen aquellas personas que escuchamos realmente proviene de Dios, y de esa manera no seremos confundidos ni engañados. Aunque casi todo lo que nos rodea es eminentemente tangible, medible y comprobable con nuestros propios recursos humanos de percepción, valoración y comprobación, y aún más con recursos técnicos o científicos. No todo lo que opera en el mundo es natural. Vivimos en un mundo que se rige por leyes espirituales que no se ven, pero que funcionan a la perfección y hacen que el mundo que sí vemos funcione de la manera correcta. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo 4 de la versión del Evangelio, también escrita por el apóstol Juan, que Dios es espíritu. Y lo leemos claramente en el párrafo 24 de este capítulo. Nos dice, pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, yo sé que muchos que cantan a Dios, y hay lo que se conoce como música sacra. Mucha de esa música proviene de una comunión del autor con Dios, proviene de una inspiración del Espíritu de Dios, pero mucha otra no, y también es considerada en ese rubro. Entonces, qué importante es, como dice aquí Juan, bueno, no lo dice Juan, lo escribe Juan, lo dice el Señor Jesucristo, todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nosotros hacemos cada vez que elevamos un canto de alabanza al Señor, lo elevamos a través de nuestro espíritu en comunión con el Espíritu de Dios que nos ha brindado estas frases, esta palabra, estas melodías para poder alabar a nuestro Dios y en verdad porque están fundamentadas en su palabra. El propósito de nuestro comentario es que podamos discernir cualquier manifestación espiritual a la que seamos expuestos en nuestro diario vivir, porque como escribió Juan en el texto que leímos al principio, habrá muchos falsos profetas que pretenderán engañarnos con palabras de espíritus que no provienen de Dios. Veamos por lo pronto qué entendemos por discernimiento. Lo hemos comentado en algunas ocasiones, hoy queremos enfatizar su concepto. La Real Academia Española define discernir como la capacidad de distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que haya entre ellas. La palabra de Dios nos enfoca en la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto, lo que es de Dios y lo que no lo es. El discernimiento en la vida de los creyentes es la sensibilidad espiritual que podemos nosotros desarrollar por la presencia de Dios en nosotros para reconocer la voz de Dios, detectar los engaños del enemigo y comprender
la realidad espiritual que le rodea y otros no alcanzan a percibir. Entonces el creyente percibe el ambiente espiritual que le rodea, aunque otros no lo puedan percibir. No sé si les haya pasado, amados, a nosotros nos empezó a suceder porque yo era una persona muy afecta a las antigüedades. Antes, por mi ocupación de decoración de interiores, me gustaba mucho visitar lugares donde vendían antigüedades. Pero conforme avanzamos en nuestra relación con el Señor, me acuerdo que cuando íbamos a algún lugar de estos donde venden antigüedades y objetos así, pues antiguos y algunos, retablos y bueno, cosas de ese tipo que a veces hay en los lugares de antigüedades, empezábamos a percibir una cierta inquietud a nivel espiritual. No era una inquietud sonora, no era una inquietud ambiental de que percibiéramos algún aroma, algún sonido, digo, algún olor, no era nada de eso, era una inquietud espiritual que finalmente nos llevó a decidir ya no visitar ese tipo de lugares. Además de que Dios cambió mi ocupación de decoración de interiores a decoración de interiores, pero eternos. Y eso es mucho mejor. El discernimiento no es astucia humana, intuición emocional o capacidad crítica. Es la revelación espiritual que proviene del Espíritu Santo. En la primera carta de Pablo a los cristianos radicados en Corinto, en el capítulo 2, párrafo 14 y 15, nos dice así: pero los que son espirituales no pueden recibir, perdónenme, los que no son espirituales, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahora, aquí podemos hacer una aclaración. El ser espiritual no significa que ya te moriste. Al contrario, el ser espiritual quiere decir que habita en ti el espíritu del Dios vivo. Eso es lo que nos hace ser personas espirituales. Y dice, son los que pueden entender lo que el espíritu quiere decir. Los que son espirituales, dice el párrafo 15, pueden evaluar todas las cosas, discernir, podríamos añadir, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Por qué? Porque el que los justifica, el que nos justifica cuando somos gente espiritual, entonces es Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, verso 14, también leemos al respecto. Y dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Amados, es un ejercitarnos, es un estar entrenados, lo que podemos nosotros entender a través de este párrafo de la Escritura. El discernimiento nos permite distinguir el engaño antes de que nos afecte. Yo creo que también muchos de nosotros hemos estado en alguna conferencia, en alguna reunión, pues buscando las cosas del Señor, en las que alguien de las personas, alguno de los conferencistas, alguno de los moderadores, alguno de los directores de alabanza, de repente dicen cosas que uno en su interior no recibe de una manera eh, libre, sino que hay ahí alguna situación
que incomoda, que inquieta, pues esa es precisamente la labor del Espíritu de Dios en nosotros, que nos permite distinguir un engaño antes de que éste nos afecte. Nos muestra las intenciones ocultas detrás de las palabras y detrás de las acciones. Nos guía a escoger lo correcto aun cuando parezca ilógico, porque no depende de las apariencias, sino del Espíritu de Dios en nosotros. Ayer nos platicó un testimonio, nuestro hijo mayor, de alguna ocasión hace tiempo que, porque estábamos comentando que el que manda, el que debe de mandar en nuestra vida, no somos nosotros mismos, sino Dios. Entonces estábamos comentando ese punto y nos dio este testimonio, yo nunca lo había escuchado, de que en alguna ocasión él asistió a la oficina de un cliente suyo, él se dedica al diseño, eh, y, y ese cliente le hizo el pago de un adeudo que tenía con él, y él venía pues contento con el importe con el cheque que le habían expedido, pues todavía se expedían cheques en ese tiempo, así es de que podemos imaginar más o menos de cuánto tiempo ha pasado de esto. Y venía feliz con su cheque y nos comenta que al pasar, al caminar en una banqueta, pasó junto a una persona en necesidad que estaba muy afligida, un hombre que estaba muy afligido, incluso que estaba llorando. Entonces, cuando él pasó, pues, pues ya ven ustedes que a veces nosotros pasamos, vemos alguna necesidad, alguna situación así, y no, 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 pues tengo prisa, o no, ya me tengo que ir, o se va a vencer el estacionamiento, o no sé, siempre ponemos, o bueno, muchas veces ponemos pretextos para no atender aquella necesidad. Pero resulta que el Espíritu de Dios redarguyó a nuestro hijo y le dijo, ahora regrésate y atiende esa necesidad. Y cuando se acercó, disculpe señor, ¿puedo ayudarle en algo? Y aquel hombre desesperado, es que hoy tengo que pagar mi renta y si no me van a echar fuera y no tengo dónde irme. Y entonces él percibió una indicación de parte de Dios en su corazón que le decía, el cheque que acabas de recibir no es para ti, es para él. Bueno, qué sorpresa cuando Dios nos quiere usar en esa medida. Yo no sé qué habríamos hecho cualquiera de nosotros que escuchamos este testimonio. Gracias a Dios, lo que hizo mi hijo fue entregarle el cheque. Seguramente era un cheque al portador. De otra manera no lo hubiera podido cobrar. Pero lo importante no es el cheque, lo importante es o la cantidad que representara, sino la acción, la obediencia que cada uno de nosotros podemos dar a las instrucciones de Dios cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. O sea, no fue por una ay, esta persona está sufriendo, voy a ver qué buena obra puedo hacer. No, no fue iniciativa de él, fue iniciativa del Señor. Y a mí me dio mucho gusto escuchar ese testimonio y le doy gracias a Dios porque él haya sido obediente. El Espíritu de Dios, a través del discernimiento, nos guía a escoger lo correcto aun cuando parezca ilógico, porque no depende de las apariencias, sino del Espíritu de Dios que actúa en nosotros. La Biblia nos enseña que existen diversos tipos de espíritus operando entre los hombres. Unos proceden de Dios, otros proceden del enemigo y otros reflejan la condición del corazón humano. Discernir los espíritus no es una opción,
que nos presente la Escritura, sino una necesidad, una instrucción directa de parte de Dios para evitar ser engañados y ser desviados de nuestra comunión fiel con el Señor y sobrevivir espiritualmente en los últimos tiempos, que ya como lo hemos declarado en muchas ocasiones, son tiempos peligrosos. ¿Qué tipo de espíritu es? A continuación veremos algunos tipos de espíritu, siendo el más importante el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Génesis en el capítulo 1 nos enseña lo siguiente, párrafo 2. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Esta es la primera vez en la que se menciona el Espíritu de Dios, pero no es la primera manifestación del Espíritu de Dios. La primera manifestación está en el párrafo 1, cuando nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí fue la primera manifestación del Espíritu de Dios. Pero la primera en donde se menciona como tal es este párrafo 2 que acabamos de leer. Ahora, podemos ir a Isaías, estamos hablando del Espíritu de Dios. Vamos a la palabra en Isaías capítulo 11. Y creo que también es el párrafo 2, disculpen, no lo tenemos aquí referido. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esto es lo que muchos autores cristianos refieren como los 7 espíritus de Dios. Aquí lo que estamos viendo es una descripción de toda esa amplitud con la que el Espíritu de Dios se manifiesta sobre la vida del ser humano. En este caso, está hablando del Mesías. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Juan en el capítulo 16, en el párrafo 13, nos dice lo siguiente. Nos lo refiere como el Espíritu de verdad. Párrafo 13. Cuando venga, dice, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Evidentemente, el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Qué importante. El Espíritu de verdad dice, nos dirá lo que ha oído. ¿Lo que ha oído dónde? Pues del Padre Celestial. Por eso el Espíritu de Dios nos revela la perfecta voluntad del Dios vivo y verdadero. Y dice, y también les contará lo que sucederá en el futuro. Y eso es exactamente lo que encontramos en la palabra de Dios, lo que encontramos en la Escritura, acontecimientos que sucederán en el futuro. Ahora, muchos de esos eventos, también lo hemos mencionado, han acontecido ya, pero hay otros que están por suceder y que son previos a cuando venga el Señor por su iglesia.
que venga el Señor por todos los creyentes, que en cualquier lugar, rincón del mundo donde se encuentren, de cualquier antecedente cultural, de cualquier antecedente nacionalista o, o filosófico, que hayan coincidido en su comunión con Dios a través de Jesucristo, entonces ellos serán llevados y entonces se desencadenará todo el resto de acontecimientos que el Espíritu ya nos ha revelado que habrán de suceder. Muy bien, en el capítulo 1 del libro de los Hechos tenemos lo siguiente. Verso 8 es el anuncio de cuando Jesús está anunciando a sus discípulos que vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Dice, pero recibirán poder, verso 8, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Espíritu de poder, ¿sí? Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hay personas a las que les brinca un poco la palabra testigos, pero un testigo es alguien que da testimonio, es alguien que presenció algo y lo está contando para que otros se enteren. Bueno, aquí lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo, serán mis testigos. ¿Testigos de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Para que no tengamos confusión con el asunto. Le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Qué curioso, amados, que aquellos que se hacen llamar testigos de Dios, con uno de los nombres de Dios, pues ignoran a Jesucristo y lo descalifican. Y aquí lo que nos está diciendo la Escritura: serán mis testigos, les hablarán de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, que quede claro este punto. Y dice, en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amados, ¿estamos lejos de Jerusalén? Sí, estamos bien lejos. ¿Estamos lejos de Judea y de Samaria? Sí, estamos bien lejos. Y la tierra de fuego está aún más lejos. Pero en cada rincón de este mundo se predica la palabra de Dios. En cada rincón de este mundo se predican las buenas nuevas. Gracias a Dios que también en nuestro país se predican las buenas nuevas. Aleluya. El Espíritu Santo es Dios mismo manifestándose sobre toda la creación, lo leímos en Génesis, y en nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Nos consuela, nos enseña, nos corrige, nos santifica y nos da poder. ¿Poder para qué? Para que seamos como los Cuatro Fantásticos o como los grandes, ¿cómo les llaman? Superhéroes. No, no, no se trata de eso, eso es ficción. Lo nuestro es real, es poder real. Dice, recibirán entonces poder. El apóstol Pablo escribe a los cristianos que vivían en Galacia, que es una región de Turquía. A veces los lugares bíblicos, así como que están en el planeta bíblico, allá donde nadie sabe dónde es. Ah, sí, Galacia, ay, sí. No, bueno, hay que aterrizarlo, es Turquía. Gálatas en el capítulo 5, en el párrafo 22,
Y aquí al mencionar que esta carta se dirigía a los de Galacia y que ahora es Turquía, y vemos que la nación turca es una nación musulmana en su mayoría. Y uno podría decir, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, verso 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, ¿cómo es? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. En otras versiones nos dice autodisciplina. Entonces, no existen leyes contra estas cosas. No existen leyes contra el amor. ¿Prohibido amar? No lo hay. ¿Prohibido tener paz? Pues algunas personas se empeñan en que no tengamos paz. ¿Prohibida la gentileza? Yo sé, el mundo nos enseña rudeza. ¿Prohibida la bondad? Yo sé también, el mundo nos demuestra maldad. ¿Fidelidad? Uf, ni se diga. La infidelidad es el pan de todos los días del mundo. ¿La humildad? Pero ¿cómo? Si hay que ser soberbio. Y algunos hasta usan la Biblia. Hasta usan la Biblia para decir que nos debemos de amar a nosotros mismos y para destacar y para fortalecer una teoría de ser soberbios y tratar a los demás con la punta del pie. No es posible eso. Y dominio propio. Cuando el mundo trata de arrastrarnos como si fuéramos marionetas, como si fuéramos esclavos, como si fuéramos un traste viejo. Hmm. Bien, si el Espíritu Santo habita en nosotros, se debe de notar, amados. No podemos nosotros vivir y tener una actitud que no demuestre que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Ahora, no se trata de andar siempre sonrientes. Pues no, Jesús nos enseñó que en el mundo hay aflicción y a veces, y a veces las cosas no salen bien y a veces tenemos nosotros preocupaciones, pero lo importante es que demostremos con nuestra propia actitud ante las circunstancias, cualquiera que sea, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Somos de aquellos que se desesperan, de aquellos que rompen en gritos y en iras. Eso no es propio del Espíritu Santo. Al contrario, dice que es dominio propio. Se debe de notar la presencia del Espíritu de Dios. ¿Estás preocupado por alguna situación? Pues recuerda que tienes el Dios vivo y verdadero, del que ya hemos dado una descripción de su espíritu que pone en nuestra vida cuando nos comprometemos con Él, que podemos nosotros confiar en el Señor, confiar en el favor de Dios. No es por nuestras emociones, sino por la transformación que produce en nuestra personalidad y en nuestra conducta. ¿Qué tipo de espíritu es? También en la escritura se nos habla del espíritu del hombre, que es la esencia de nuestra vida. Algunos piensan que solamente es el alma, pero no, es el espíritu, la esencia de la vida del ser humano. Dice el libro de Proverbios, también, sin el dato del párrafo, discúlpenme, la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto
cada intención oculta. La luz del Señor penetra el espíritu humano. A ver, perdónenme, creo que me salté un párrafo. Eclesiastés capítulo 12 nos habla de cuando el ser humano fallece. Dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra. ¿Recuerdan que Dios del polvo de la tierra formó al primer hombre? Dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios que fue quien lo dio. Entonces, cuando un ser humano fallece, el espíritu, que es lo que lo mantiene con vida, o sea, bueno, no se trata de discutir aquí tecnología, no, que es el respirador lo que mantiene con vida a una persona, es la medicina, es las condiciones, los medicamentos. El espíritu es el que hace que permanezca la vida dentro del ser humano. Y cuando el ser humano fallece, el espíritu regresa a Dios, que es el que lo dio. Entonces luego viene lo de Proverbios y después podemos considerar que como seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu humano nos ha sido dado por Dios para tener comunión con Él. Pero el pecado nos separa de Dios y nuestro espíritu queda inerte. De tal manera que una persona que vive sin Dios, que vive apartada de Dios, que no conoce a Dios o no le importa a Dios, es una persona que espiritualmente está muerta. Y por eso el enemigo puede hacer fiesta en la vida de aquellos que están muertos espiritualmente. Solamente por el nuevo nacimiento es que nuestro espíritu se reaviva. Jesús así se lo enseñó a aquel hombre de nombre Nicodemo. Juan capítulo 3 en el párrafo 6. Dice así, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. Ese concepto de nacer de nuevo no es un concepto humano, no es un concepto que ideó alguna congregación, alguna iglesia, alguna denominación, no. Jesucristo dijo que nos es necesario nacer de nuevo y es un nacimiento espiritual que cuando tenemos ese compromiso, cuando llegamos al punto de comprometernos con Dios y entregarle nuestra vida para que sea Él quien gobierne, quien nos guíe para vivir nuestra vida, entonces nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu de Dios. Cuando nuestro espíritu se reconecta con Dios, nuestras decisiones, actitudes y propósitos son transformados. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿mi espíritu está vivo o está dormido? ¿O está muerto incluso? ¿Qué tipo de espíritu es? La escritura también nos menciona los espíritus malignos, que son espíritus inmundos, espíritus demoníacos. En la, en el- la- en la versión de Mateo, en el capítulo 8, verso 16, la escritura lo menciona. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. ¿Sí?
espíritus malignos y sanó a todos los enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Que los espíritus malignos pueden habitar en un ser humano, en una persona, pero también la pueden enfermar. Y eso lo aprendemos en la escritura. No se trata de tener un debate con la ciencia, pero hay enfermedades, bueno, algunas enfermedades ya les llaman psicosomáticas, ¿no? Que quiere decir que tanto estás pensando en una cosa que te afecta en tu cuerpo. Bueno, pues el ámbito espiritual también abarca el cuerpo, también es un campo es un reflejo, el campo natural, el cuerpo, es un reflejo de la situación espiritual de las personas. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, leemos lo siguiente: no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nos está aquí hablando Pablo con respecto de la armadura que Dios quiere que nosotros conozcamos y usemos. Dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, aquí, una vez más, la escritura nos indica la existencia y aquí nos da esa, digamos, esa estructura de poder en el ámbito espiritual demoníaco. Satanás opera por medio de espíritus que oprimen, contaminan y engañan al ser humano. Y por eso es que Dios nos enseña que los espíritus, o sea, que nuestra lucha no es contra las personas. A veces como individuos hay cosas que nos disgustan. O sea, cosas que simplemente nos disgustan porque no nos convienen, porque nos molestan, porque perturban nuestra paz, etcétera, etcétera. Y bueno, pues muchas veces las personas emprenden acciones para reprimir todas esas cosas que son molestas. Bueno, yo les podría hablar de las fiestas de mis vecinos, por ejemplo, o de las ventas por el perifoneo que hay en este rumbo. Pero de lo que se trata es de que entendamos lo que nos dice aquí Pablo, que es el Espíritu de Dios el que nos lo dice a través de Pablo. Dice que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso. Por eso es que cuando nos enojamos contra las personas, estamos equivocados, amados. Así de sangrona, de petulante, de violenta, asquerosa persona que tengas enfrente o con la que estés enojado o enojada, no es contra esa persona el pleito. El pleito es contra Satanás, contra los espíritus que operan a través de esas gentes. Entonces, si tú te desquitas con esas personas, si tú los agredes, tú los lastimas, pues Satanás muerto de risa, porque ya te metió a su ámbito, violencia, rencor, enojo. Qué importante es que entendamos que hay espíritus inmundos y que son operados por Satanás para traer contaminación, opresión y engaño. El primer libro de Reyes, en el capítulo 22, nos dice lo siguiente. ¿Cómo lo harás? Le está preguntando Dios mismo a un espíritu inmundo que llegó delante de él y que asegura que él puede hacer lo que debe de suceder. Y dice, ¿cómo lo harás? Preguntó el Señor. Y el Espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. ¡Qué terrible!
¡Qué terrible! Todos los profetas de acá para que hablen mentiras. O sea, toda una élite, llamémosle así, de hombres que habitualmente se movían en el ámbito de la profecía, y dice este espíritu maligno, voy y los voy a inspirar a todos para que hablen mentiras. O sea que ese espíritu de mentira también está en este mundo. También podemos identificar que existe. Estos son espíritus de mentira y engaño, como el que también refiere Juan en su primera carta, la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 6. Leemos lo que sigue. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios no prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Entonces, qué importante, amados, entender, también hay espíritus de engaño. Así como hablamos del espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, así también tenemos que entender que hay un espíritu de engaño. Pues sí, y hay personas que sirven al espíritu de engaño como voceros. Hechos en el capítulo 16, en el párrafo 16, nos dice que cierto día, dice aquí la escritura, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Entonces, o sea, aún en la intención de buscar las cosas del Señor, muchas veces se atraviesa el espíritu de engaño, un espíritu de adivinación en este caso, que a través de esta joven que tenía esa, digamos, esa función, esa muchacha la usaban, tenía ese espíritu de adivinación y sus dueños, sus jefes, sus manejadores, llamémosle managers, la tenían ahí para ganar dinero mientras ésta adivinaba. Y dice, por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Y es importante señalar esto. El engaño del diablo muchas veces se traduce en dinero. Muchas veces se usa el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, para sacarle dinero a las personas. Esa es la motivación de muchos, de muchos. No toda voz, sueño o revelación proviene de Dios. Para probar los espíritus podemos preguntarnos, ¿exalta a Cristo o a un hombre? ¿Produce fruto del espíritu o está produciendo confusión en mí? ¿Lo que dice o hace está respaldado por la palabra de Dios? Oye, ¿dónde dice en la escritura estas cosas? No que esto que es un libro que escribió quién sabe quién y quién sabe cuánto. Sabemos que el mundo ha recurrido a una gran cantidad de recursos y están los libros que no están dentro del canon bíblico y que mucha gente utiliza como si fueran la Biblia. Pero ahí, desgraciadamente, lo que sabemos nosotros es que hay una mezcla. Y la mezcla entre la verdad y el engaño, pues es engaño. El resultado es engaño. Ahora, ¿qué tipo de espíritu es? Hay otro espíritu importante en la escritura que le llaman el espíritu de adormecimiento o estupor. Isaías capítulo 29, verso 10 lo refiere. Dice, el Señor derramó sobre ti un espíritu de sueño profundo. Ha cerrado los ojos de tus profetas y visionarios.
Y en Romanos capítulo 11, verso 8, dice, hace una referencia a esto, dice, como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy y les ha cerrado los ojos para que no vean, les ha tapado los oídos para que no oigan. Este espíritu, conocido como espíritu de estupor, es uno de los juicios más peligrosos. No impide escuchar, pero sí impide entender. Es cuando alguien escucha la palabra de Dios, pero su corazón está dormido. Este espíritu produce apatía, frialdad y una falsa sensación de que todo está bien. No pasa nada. Muchos creyentes que asisten a una iglesia o a una conferencia de la palabra de Dios están dormidos, y no solamente físicamente, que muchas veces se tienen que codear unos a otros para que se despierten, sino que están dormidos de su corazón, no están percibiendo lo que Dios está enseñando. Y por eso es tan importante, amados, que cuando estamos reunidos pongamos atención a lo que Dios nos está diciendo. Pablo le escribió otra vez a los de Éfeso, en el capítulo 5, en el verso 14, lo siguiente, dice, porque la luz lo hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Despiértate tú que duermes. Hoy es tiempo de despertarnos espiritualmente, pedir el discernimiento y avivar el fuego del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué tipo de espíritu es? Hay muchos otros espíritus mencionados en la Escritura, pero vamos a referirnos ahora a el espíritu del anticristo, que es la abierta oposición a Jesús. Con esto terminamos. En la primera carta de Juan, capítulo 4, nos dice así, en el verso 3, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Entonces, hay una abierta oposición a Jesucristo. Y el apóstol Juan en su primera carta nos lo está diciendo de una manera muy clara. Si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. No es de Dios. Todas aquellas iglesias, denominaciones, sectas que niegan a Jesucristo, entendamos, aunque se llamen cristianas, no son de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, como todos ya hemos oído que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. O sea, que no nos sorprenda el asunto, ya hay un espíritu contrario en abierta oposición a Jesucristo. Y a veces se manifiesta a través de los gobiernos de las naciones. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, también Pablo escribe así. Dice, esta anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Y esto, amados, lo que nos indica es que en el momento en que el Espíritu de Dios se ha retirado de la tierra, ay, ¿a poco eso va a pasar? Sí, amados, va a llegar el día en el que el Espíritu de Dios será retirado de la tierra. Imagínense ustedes nada más.
Si con la presencia de Dios a través de su Espíritu en este mundo vemos lo que vemos, ahora imaginemos por un momento cómo va a ser este mundo sin la compañía del Espíritu de Dios. Esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. Permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Eso es lo que va a suceder, amados, cuando la iglesia del Señor sea levantada de esta tierra. Este espíritu preparará al mundo para rechazar a Cristo y aceptar el engaño final. Opera a través de religiones falsas, filosofías humanistas y hasta en grupos religiosos que niegan o adulteran la palabra de Dios. Nosotros debemos permanecer firmes en la sana doctrina de Jesucristo. Solo si permanecemos en su verdad, no seremos arrastrados por el espíritu del anticristo. Hay muchos espíritus en el mundo, pero solo uno nos da vida eterna, el Espíritu de Dios. El enemigo buscará confundirnos, pero el Espíritu de Dios nos da discernimiento, poder y verdad. Queremos dar lugar, antes de concluir, queremos dar lugar a aquellas personas que nunca se han comprometido con Dios. Queremos invitarles a establecer una relación personal con Dios. No es un compromiso con nosotros, es un compromiso con el único y verdadero Dios. Si tú, amigo, amiga, que nos acompañas en esta ocasión, deseas hacer un compromiso firme, honesto, sincero con el Dios vivo y verdadero, te invitamos a que repitas esta declaración de fe. Señor y Dios, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra y entender que hay diversidad de espíritus operando en esta tierra. Yo no quiero ser confundido, confundida, no quiero ser engañado, engañada, sino que yo quiero que sea tu Espíritu Santo el que guíe mi vida. Y por eso tengo que reconocer delante de ti que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento en este momento, Señor. Y te ruego que me perdones. Te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesús, te abro mi corazón y te lo entrego. Y a partir de hoy te recibo en mi corazón como el Señor de mi vida, mi máxima autoridad, para que guíes mis pasos, para que guíes mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones. Te ruego, Señor, que establezcas en mí tu justicia, tu rectitud, tu santidad. Y también te ruego, lléname con tu Espíritu Santo, que me guíe, como acabamos de leer hace un momento, a toda verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a ustedes que han hecho esta declaración. Les damos la más cordial bienvenida a la familia de Dios. Y bueno, recordarles, el compromiso no es con nosotros, aunque estaremos felices de que nos acompañen nuevamente próximo domingo a la misma hora, al mediodía. Estaremos también para, si Dios no determina otra cosa, claro, para compartir con ustedes un mensaje fundamentado en la palabra. Queremos también poner a su consideración todo el material que tenemos publicado en internet gratuitamente para cada uno de ustedes. Ojalá y lo quieran aprovechar. En nuestras redes sociales, nuestros medios de contacto están disponibles para todos. Y también una recomendación, hablen con Dios todos los días. Ahora son hijos, hijas de Dios. Hablen con Él todos los días. Permitan que Dios les hable. Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, démonos tiempo para poder considerar algunos párrafos de la Escritura
Hay muchos planes de lectura bíblica, pero pues el que usted escoja está bien. Procuremos hacerlo con disciplina, con orden. Le recomendamos iniciar con la lectura del Nuevo Testamento antes de adentrarse en el Antiguo, si es que nunca ha tenido contacto con la Santa Biblia. También queremos invitarlos a que cuando noten ustedes que Dios empieza a hacer un cambio radical en su carácter, en su actitud, que tengan la libertad de compartir con otros, con sus seres queridos, lo que Dios está haciendo en ustedes. Ellos también necesitan al Señor Jesucristo. Y bueno, pues a todos los demás le damos muchas gracias al Señor por la oportunidad de haber estado juntos. Gracias por acompañarnos. Es una bendición saber que podemos servirles con la palabra del Señor y deseamos que todos disfrutemos de una semana llena de bendición, de paz, de salud y bienestar y que pues en el curso de la semana tendremos oportunidad de vernos nuevamente, si Dios no determina otra cosa, en nuestras reuniones de oración y de estudio de la palabra. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que limpia, transforma y santifica nuestra vida. Deseamos entregar con gratitud nuestro diezmo, aportaciones y ofrendas, entendiendo que cada buena dádiva recibida proviene de ti. Bendecimos nuestras fuentes de ingreso y bendecimos a nuestros empleadores, socios, empleados o benefactores, rogándote que te reveles al corazón de cada uno de ellos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Te rogamos que bendigas este ministerio que tú has levantado y escogido para revelar tu presencia y tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje